A reading from the second book of Kings. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pues por su medio había dado al Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. En una de las correrías, una banda de sirios había traído cautiva de Israel a una jovencita que pasó al servicio de Naamán. Ella dijo a su señora: ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de la lepra. Naamán fue a informar a su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria respondió: ven que te voy a dar una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino llevando 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10 trajes, y presentó al rey de Israel la carta que decía: cuando recibas esta carta verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: ¿soy yo acaso un Dios capaz de dar muerte o dar vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí ese, y sabrá que hay un profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó un mensajero a decirle: ve, báñate 7 veces en el Jordán, y tu carne quedará limpia. Enojóse a Naamán y se marchaba gruñendo. Yo me imaginaba que saldría en persona a encontrarme y que en pie invocaría el nombre del Señor su Dios, pasaría su mano sobre la parte enferma y me libraría de la lepra. ¿Es que los ríos de Damasco, el Abama y el Alfarfar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Dios dio media vuelta y se marchó furioso. Pero sus siervos lo abordaron diciendo: Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más si lo que te prescribe es simplemente que te bañes para quedar limpio. Entonces Naamán bajó y se bañó 7 veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su cometida al hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Now I know that there is no God in all the earth except in Israel. The word of the Lord. La palabra de Dios, te alabamos, Señor. Athirst is my soul for the Mi living alma God. tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? As the hind longs for Como the busca water la of the sierva brooks, corrientes de agua, so my soul así yearns mi after alma you, se O God. busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Athirst is my soul for Tiene God, sed de the Dios, living God. del Dios vivo. When shall I go and behold the ¿Cuándo face of the Lord? entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Send forth your light and Envía tu lightning. luz y tu verdad, They shall lead me que along ellas me the guíen y way me of conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Then will I go Que yo me acerque al altar de Dios, God of my al gladness. Dios de mi alegría, Then will I give que you te dé thanks gracias al son de la O cítara. God, my God. Dios, Dios mío, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Gloria a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Señor Jesucristo. Espero en el Señor. Espero en su palabra.
porque de él viene la misericordia, la redención copiosa. Gloria a ti, oh Señor Jesús, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to the people, Vino Jesús a Nazaret y dijo al pueblo en la sinagoga: I say to you, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. indeed, I tell Les you, garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. it was to none, Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado but Elías, only to a widow. más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Again, there were many Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. yet not one of them. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. When the people in the synagogue Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, drove lo him empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. but he passed through the midst Pero of them. Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Verbum Domini. When we hear this gospel reading today, we might Cuando escuchamos esta lectura del Evangelio de hoy, podemos pensar que la reacción de la congregación en la sinagoga de Nazaret es algo Jesus extraña. proclaims to them seems to be rather Cuando harmless. lo que Jesús les proclama By the end parece of algo his sermon, the benigno. people are so Sin angry embargo, with al him final de su that sermón, they're el ready to pueblo kill está him. tan enojado con él que están dispuestos a The matarlo. context of this passage can help to shed some En light. en el contexto inmediato de este pasaje puede When ayudarnos a Jesus came ilustrar to the esta lectura de synagogue hoy. in his Cuando hometown of Jesús llega a Nazareth la on the Sabbath day, sinagoga en su he stood up ciudad and natal read from the de book of the Nazaret, el prophet sábado se paró y Isaiah, leyó del libro which del contains profeta promises that would be Isaías, fulfilled que contiene by the Lord's promesas que anointed. serían cumplidas He por would el preach good news ungido to the del poor, Señor. proclaim Predicaría release las for the buenas nuevas a captives los and pobres, recovery for proclamaría those who have liberación a los fallen, cautivos set at liberty y those who are recuperación de la oppressed, vista a los ciegos, and proclaim the libertad a los acceptable year of the oprimidos, Lord. y proclamaría el año del And those Señor. listening to Jesus would have been familiar with these Aquellos que words escuchaban a Jesús hubieran as conocido they are estas periodically palabras, read at the synagogue. pues periódicamente se leían en la Jesus then sits sinagoga. down, and with the full attention of the Jesús luego, congregation fixed on him, con he la declares, congregación "Today de this toda, scripture has been con la atención de fulfilled toda la in your hearing." congregación en él, dice, And el since the día de hoy people se had been cumple subjected esta to Roman escritura que han rule escuchado, and y had been como el longing pueblo for a había estado deliverer, sujeto al these words of régimen Jesus romano y would have estaban been esperando su attractive. libertador, estas palabras de Jesús les hubieran At the same resultado time, atractivas. Jesus is speaking Al to a mismo congregation in his tiempo, hometown Jesús habla a who una know him well. congregación en su ciudad natal que le hubiera They conocido witnessed bien, him grow up and be subject le in habían obedience visto to his earthly crecer y father. estar sujeto a la And so they seem obediencia to de sus wonder why padres. Jesus thought that he was so Así que se special preguntarían that he por could qué make Jesús such an pensaba ser incredible tan especial, proclamation que as to podía fulfill hacer una scripture right in their proclamación tan midst. especial de cumplir las Yet escrituras en Jesus could medio read de the hearts ellos. of his own native people Sin and embargo, Jesús sense podía their leer los incredulity. corazones de sus Jesus has truly compatriotas come to y set his ver people su free, incredulidad. but his Jesús native realmente people are había not venido ready a to accept liberar their a su freedom. pueblo, pero ellos no estaban They are listos still para in need of escuchar a esa deep libertad. spiritual cleansing. Aún necesitaban una Jesus conversión then mentions espiritual más something profunda. that Jesús serves luego to expose menciona the rottenness algo of que sin sirve para that exponer remains in their la hearts. podredumbre del pecado que If permanecía en sus Jesus is to set the corazones. captives free, the Si captives Jesús vino a dar themselves must libertad a also los cooperate in their cautivos own mismos liberation. también
tienen que cooperar en su propia When the liberación. Israelites were freed from slavery in Egypt, Cuando los israelitas they fueron also liberados needed de la esclavitud en purification Egipto, from their own también inordinate necesitaron attachments to the good purificación de things that sus they enjoyed propios in apegos Egypt. desordenados de las cosas buenas que habían While wandering disfrutado from en the desert Egipto. to the promised land, the people sometimes Mientras murmured deambulaban por el against desierto hacia la Moses tierra prometida, a because of the veces la lack of gente se food and quejaba water. contra Moisés a causa And de they started to falta reminisce de about all alimento the o choice bebida foods that they y enjoyed empezaron a while in Egypt. recordar todos los At the same manjares que time, they disfrutaban cuando forgot the estaban en abusive Egipto, treatment pero al that mismo they had tiempo se suffered at olvidaban the del hands of tratamiento their Egyptian abusivo que habían masters, sufrido a manos and de that God sus had come amos to set them egipcios free from y their que Dios oppression. había venido a liberarlos de esa God opresión. had not come to grant them merely physical Dios freedom no from había slavery, venido a concederles but also solamente la spiritual libertad liberty física de la esclavitud, from all sino worldly también la libertad attachments, espiritual attachments to all de worldly todos los goods and lazos possessions, mundanos, so that they might have a greater faith. de manera que tuvieran una mayor fe en el Señor. If our hearts are not freed from worldly Si attachments, nuestros corazones no then they are son not libres truly de free. los lazos del mundo, entonces realmente no In the son case of libres. the people of Nazareth, En el caso del Jesus pueblo de says that no Nazaret, prophet is accepted in Jesús his own dice que native ningún place. profeta Then he es gives two aceptado examples en from the Old su Testament ciudad where de native origen y da Israelites dos had ejemplos del rejected Antiguo the Testamento prophets, cuando los yet israelitas those habían same rechazado a los prophets were profetas. received Sin embargo, by esos the mismos Gentiles. profetas fueron recibidos por los The gentiles. first example is the poor widow El in primer Zarephath ejemplo in Sidon, es de la viuda pobre who received en Sarepta, Elijah ciudad de and Sidón, provided him with que food. recibió a Elías y le dio At first, when alimento. Elijah had asked for some bread from the widow, she Inicialmente, told cuando him Elías that le pidió pan she a la had viuda, only a little bit ella of le provisions dijo left in que her solo jar, tenía un and that she poquito was just de about to prepare provisiones a final meal y for que estaba a herself and her punto de son preparar una última before comida both of para ella them misma y para su would pass hijo away. antes de que los dos murieran. Elijah tells the widow to make him some bread and Elías le assures dice a la her viuda that her que le haga algo de provisions pan y will le not run asegura out que sus until the Lord provisiones sends no se rain upon the acabarán earth once again. hasta que el Señor envíe lluvia And so sobre la this tierra una Gentile vez más. widow believes the word of Así que esta Elijah, viuda and gentil she is rewarded cree for las her faith. palabras de Elías y es recompensada The por second su fe. example is Naaman the Syrian, El segundo who was ejemplo sent es to Naamán, Elisha el sirio, to be healed of quien leprosy. fue enviado a Eliseo a ser Elisha tells sanado him to de la go and lepra. bathe in the Jordan River Eliseo le 7 dice que times, vaya y and he se will be bañe en el healed. río Jordán 7 veces y que And at será first Naaman sanado. refuses, but then Inicialmente reconsiders when Naamán his se niega, servants pero keep luego praising lo his healing. reconsidera cuando sus siervos And tratan because de he razonar believes con the él. word of Elisha, Y como cree he is la healed of his palabra de leprosy. Eliseo, queda sanado And so de in su both lepra. cases, the prophets find greater Así pues, en faith ambos casos, in los people profetas outside of encuentran Israel mayor fe than they do en within. personas fuera de Israel que dentro. And for this reason, the chosen people do not Y por experience esta the razón, healing and el liberation pueblo of elegido God, no siente whereas la some of the sanación y liberación de Gentiles, su Dios, those outside mientras of que algunos de Israel, los gentiles, are given this aquellos gift of fuera God's de grace. Israel, reciben este don de la And the gracia violent de reaction Dios. of the people of Nazareth towards Y Jesus la reacción when he violenta speaks del these pueblo de words Nazaret ante Jesús cuando shows habla estas within their hearts. palabras muestra lo que tienen en sus They are more corazones. easily moved by their disdain and their Están más envy fácilmente towards the conmovidos por su Gentiles desdén y su than they are envidia by the hacia los gracious words of gentiles Jesus. que por las palabras bondadosas de Jesús. If their hearts had been truly contrite, Si sus they would corazones have humbled realmente estuvieran themselves and been arrepentidos, more se receptive habrían toward humillado Jesus. y hubieran estado más If dispuestos they a had recibir a responded with Jesús. faith, Si contrition, hubiesen and respondido con repentance, fe, then perhaps Jesus contrición y could have performed more arrepentimiento, works of quizás healing Jesús and hubiese casting out realizado más demons. obras de sanación y expulsado But they are más still far espíritus too impuros attached to para their own ellos, preferences, pero estaban biases, and demasiado apegados a prejudices sus propias to be able to receive the preferencias good y things that the Lord prejuicios wishes to give them. para estar preparados para recibir las cosas buenas And que el today's Señor reading can tenía para serve as a ellos. warning La to lectura de hoy puede us servir como against una the sin of envy, advertencia para which nosotros is one of the contra el seven pecado deadly de la sins. envidia, que es uno de los 7 So many pecados evils that are capitales. committed throughout the ages Muchos males are que se rooted in this cometen a lo largo capital de los sin. siglos que tienen como raíz It was este not only pecado a capital. factor that contributed to the original No sin, solamente fue un factor que but contribuyó it al also pecado led to original, Cain rising sino up que against his brother también llevó a Abel que and Caín committing the first murder. levantara la mano contra su hermano Envy Abel is y often cometiera el partnered primer with the sin of asesinato. wrath, La envidia a menudo va de la another one of mano the con seven el deadly pecado de la sins. ira, otro de los 7 pecados The capitales. Catechism
of the Catholic Church El catecismo says de la Iglesia that, quote, Católica envy is a dice capital sin. que la It envidia refers to es the un pecado sadness at the capital. sight of another's goods Se and the refiere immoderate a la desire to tristeza ante acquire el them bien for de oneself, otros y el deseo even desordenado de unjustly. adquirirlos para uno mismo, When it wishes incluso grave harm to a injustamente. neighbor, it is a mortal sin. Cuando desea gran mal a And un St. Gregory prójimo the es un Great pecado says that mortal. envy, San overall Gregorio Magno hatred, dice, detraction, de la envidia calumny, nacen el and joy odio, caused by the la misfortune of a calumnia, neighbor, la and alegría causada displeasure por la caused by mala its fortuna prosperity. del prójimo y And el finally, the placer por Catechism su also falta de says prosperidad. Finalmente, el envy catecismo también represents a dice, form of la envidia sadness, and therefore it representa refers to una joy. de las formas de la tristeza y por The tanto un baptized rechazo person de la should struggle caridad. against El it by bautizado debe exercising luchar goodwill. contra ella mediante la Envy benevolencia. often comes from pride. La The envidia procede baptized con frecuencia person del orgullo. should train El himself to live bautizado in ha humility. de esforzarse por vivir en la humildad. Now, I should point out briefly that those who are struggling against an Debo señalar unjust system brevemente to que aquellos receive, que for luchan example, contra a un just sistema wage, injusto better benefits, para or a recibir, better por life for ejemplo, un salario themselves and their justo, mejores families, beneficios o will una not mejor vida necessarily para be ellos y moved sus by familias, envy, no but by desire for necesariamente están movidos justice. por la envidia, sino por el deseo There's de a difference justicia. between those who fight for fair Hay una treatment diferencia entre against aquellos those que who garner luchan por un wealth through tratamiento greed, justo and contra those who aquellos que simply se covet enriquecen a or través de la covet codicia the y goods of aquellos que someone else who may sencillamente have more than them. codician los bienes de otro que tiene más que Justice should ellos. be pursued through means that are La right and justicia just. debe buscarse por At the medios same que sean time, correctos y envy justos. should Al be mismo avoided. tiempo, la envidia debe evitarse. But overall, we should avoid falling into the sin of Pero en envy general debemos by evitar caer practicing en el detachment pecado de la from envidia al excessive practicar material el goods and desapego luxuries and de los comforts. We should even guard ourselves posesiones against materiales becoming excesivas envious towards y those lujos. También who have greater debemos talents than us. tratar de no ser envidiosos We should de avoid aquellos que looking at tienen mayores those who talentos que might have more nosotros. things Debemos evitar than mirar a us aquellos que pueden and tener become más sad cosas que as nosotros if we ourselves y were lacking. entristecernos como si nosotros mismos Envy careciéramos de is algo. related to the mentality that we need to La live envidia with está our relacionada a la Gentiles. mentalidad de que tenemos que It lends itself mantenernos a to la a par que mentality los that is vecinos. selfish, Se presta a la materialistic, and mentalidad consumeristic, que es egoísta, and it materialista y ends up weighing consumista down our y hearts and souls in the long run. termina So, in this pesándonos en desert nuestros of Lent, corazones y almas a we largo take the plazo. opportunity to Durante practice este greater desierto del Cuaresma detachment tomamos la through the oportunidad de penitential work of practicar un mayor fasting. desapego a través de If la we find obra ourselves feeling penitencial del envious ayuno. towards others, Si nos a good encontramos way to sintiendo envidia respond hacia in los demás, charity una would buena be to forma de compliment responder en others caridad for their sería achievements felicitar a and to otros por sus rejoice with logros them y in the good things regocijarnos that they con have. ellos por las cosas buenas que tienen. We can also express gratitude to God También for the podemos many good expresar things that He has given agradecimiento a us. Dios por las muchas cosas And we buenas que can nos ha pray dado. that the poor Y may also podemos be rezar able para que to los pobres have a también share in the Lord's puedan goodness. tener participación Thus, en las joy and cosas gratitude buenas del are Señor. effective Y así means of pues la alegría counteracting y the el agradecimiento sadness son medios that can eficaces lead de to envy. contrarrestar la tristeza que puede llevar a la envidia.